Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les vamos a hablar acerca de un tema muy importante, el cual les quiero compartir en este episodio de hoy. Bueno, quiero empezar con una frase que literalmente voy a leer tal cual como la escuché. Y dice así: lo más importante no es lo que acumulaste, sino en quién te convertiste mientras ibas por eso que querías. Por eso el propósito es más importante que el objetivo. Por eso el proceso es más importante que el resultado. Piensa en la persona que te quieres convertir. Yo creo que esta frase me marcó un montón porque estaba viendo unos cursos que compré a personas expertas en temas de manifestación, de sueños, de metas, de hábitos, y yo creo que culturalmente nos han instaurado muchísimas creencias que siempre nos tienen como con este afán frecuente de vivir en un cronograma, de planificar absolutamente todo o de cumplir un esquema de cosas para aparentemente conseguir este éxito que tanto muchos anhelamos sentir, vivir o habitar. Sin embargo, también nos han enseñado a que somos una cultura materialista. Claro, estamos en un entorno material, estamos en un planeta Tierra, en materia, ¿cierto? Sin embargo, me encantó esta frase y quiero compartirla hoy en este episodio porque creo que es importante tener en cuenta no lo urgente, sino lo más importante, ¿sí? Nos dejamos llevar por la urgencia, a veces dejamos de hacer las cosas más mínimas en nuestro día a día y creemos que de pronto haciendo otro montón de cosas es donde se construye esto, pero realmente creo que esta confusión que nos han generado de acumular cosas, de cumplir con un montón de estándares, de cumplir con unas estructuras sociales, de darle valor a estas creencias que también hemos creído de cómo debemos comportarnos y por qué debemos comportarnos de alguna manera, creo que nos han hecho olvidar de las cosas más importantes que realmente son en la vida y de realmente cómo poder llegar a esto de una manera sana y saludable para nosotros. Porque el punto es, ¿no? Hay personas que, tienen un montón de cosas y piden un montón de cosas, de sueños, pero ¿a qué costo? Y no, de pronto no tienen tan claro si son capaces realmente de sostener y de vivir lo que una persona que tiene esos sueños y que los sostiene y que los habita y que los encarna puede, o sea, todo lo que una persona con esos sueños tiene que hacer para poder estar ahí. Entonces por eso me encantó esta frase y quiero hablar de esta frase en todo el episodio, y es, claro, lo más importante no es acumular cosas, lo más importante no es el tener y tener. Si es que quiero una casa, ¿a qué costo? A costo de tu salud mental, pagando una cuota y andando pillada todo el mes, una casa que ni disfrutas porque trabajas tanto que ni siquiera puedes habitarla, o con una angustia terrible porque no te alcanza el dinero para dichas cuotas, o peleándote con tu esposo por esa casa y entonces sosteniendo un matrimonio indeseable por la casa. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿a qué costo y desde qué perspectiva te vas a parar por esos sueños? Porque si el punto es acumular cosas, pues hay que entender que es que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo y vinimos aquí a vivir una experiencia humana, ¿cierto? Por ende, todo lo que nosotros tenemos aquí en este escenario material es prestado. Literalmente Dios, la vida, la divinidad, la fuente, nos permite administrar estos recursos. Nos los presta para que los administremos, pero esto no nos pertenece ni los recursos tampoco. Por ende, no se trata de acumular, no se trata de tener casas, carros, mujeres, yates, dinero, trabajos, toda la ropa del mundo, o de acumular cosas, porque al final eso no nos lo llevamos. El punto es en quién te tienes que convertir para lograr ser esa persona que quieres ser, en quién te tienes que convertir para lograr esa persona que vas a convertirte día a día mientras llegas a ese punto en el que tú querías o a esa meta en la que tú querías, ¿sí? Y cómo llego a ser esa persona, ¿sí? Recuerden que nosotros
Efectivamente, somos seres espirituales y cada que nosotros empezamos un nuevo sistema de hábitos, nuestra mente, cuerpo y espíritu se transforma totalmente. Nuestra mente, obviamente, nuestras cadenas neuronales van creando una nueva línea neuronal por medio de la neurogénesis y la neuroplasticidad, que es esta creación nueva de neuronas que nos permiten que se regeneren estas nuevas neuronas con estos nuevos patrones de conducta que vamos teniendo cuando empezamos a habitar nuevas acciones que favorecen nuestro futuro y que normalmente son saludables, ¿sí? También las negativas también. Cada que instauramos un nuevo hábito, cada que instauramos algo nuevo, implantamos algo nuevo en nuestra vida, lo empezamos a hacer de manera consecutiva, esto ocurre y lo que hacen las cadenas neuronales es que se van reemplazando unas por otras, naturalizando la que más se repita. Por ende, cada que tengamos o que estemos caminando hacia esa nueva versión, ahí es cuando es fundamental entender en quién nos estamos convirtiendo, porque nuestros hábitos sí de alguna manera hablan mucho de nosotros. No es lo mismo llegar a entrenar a las 4 de la mañana al gimnasio a llegar de rumba a las 4 de la mañana, ¿sí? Tus hábitos hablan un montón de ti. Y cuando hablamos de en quién te quieres convertir para lograr ser esa persona que quieres ser, hablamos de todo esto, ¿no? Si hablamos de una persona que es súper deportista, súper saludable, ¿qué hábitos son los que tiene esa persona y cómo encarnar esa persona, cierto? Cuando hablo de encarnar es cómo la podemos, o sea, ¿qué hace esa persona para lograr ser una deportista? Entonces supongamos, duerme 8 horas, cumple con su sueño porque en su sueño se restaura todo su cuerpo, cumple con su dieta balanceada, y no hablo de dietas estéticas, sino hablo de dieta alimenticia, de una alimentación saludable que le permita competir en su deporte y poder dedicarle el tiempo que le tiene que dedicar al deporte. Debe tener unas horas de entrenamiento fijas, debe tener unos espacios de recuperación, de calma, de equilibrio emocional, debe tener su terapia psicoemocional, ¿cierto? Para poder lidiar con todo este tema de las competencias. Si es un deportista, tienen que lidiar con un tema emocional muy fuerte. A eso me refiero. Y cuando hablamos de encarnar o de en quién me tengo que convertir para lograr ser la persona que quiero ser, no es que soy escritora cuando escribo el libro, no es que soy deportista cuando gano la carrera, soy deportista todos los días que me levanto a correr, soy deportista todos los días que me alimento de manera saludable y equilibrada para poder sostener mi cuerpo de la manera adecuada para estos entrenamientos. Soy escritora no cuando lanzo el libro y cuando hago un lanzamiento de un libro, sino soy escritora cada que me siento todos los días a escribir, ¿sí? Entonces ahí hablamos de ese caminar, de que esas son las cosas pequeñas que realmente hacen que se haga la magia de un día a otro. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que están a hacer un montón de cosas, de llenar mi agenda de un montón de actividades, pero termina siendo parte como de este boom social de que entre más tengas, que tienes que ir a hacer X, o sea, que no sé, que tienes que levantarte al gimnasio a las 4 de la mañana, después comer tu fruta para subirla a Instagram, después salir a correr, después hacer no sé qué cosa, después escribir en tu journal, o sea, esto no es una obligación más o un deber más de cosas que debemos hacer, es que toca hacer, no. Nuestro sueño, nuestra meta, y transformar nuestra vida para convertirnos en eso que queremos ser, en ese anhelo que tenemos muy dentro de nosotros, requiere justamente de estos pasos chiquiticos de los que nadie habla. Un deportista sin entrenar todos los días no podría realmente sostener estos entrenamientos, estas carreras o estas competencias. Tiene que tener una acción diaria muy chiquitica que cada día te vaya acercando a esa versión. Entonces, cuando hablamos de que no acumulamos, lo más importante no es lo que acumulaste, sino en quién te conviertes, sino en quién te convertiste mientras ibas por eso que querías. Pues imagínate, todos los días vas reformando, restaurando tu parte mental. Ahora en la parte física, en la acción, claro, estás tomando acciones diferentes a lo que está haciendo la otra gente. Y esas cositas diferentes son las que te hacen tener resultados diferentes. No es la cantidad. Tú sabes cuál es el resultado diferente porque tú sabes cuál es la acción diferente que estás haciendo día a día. ¿Sí? Por eso ponía el ejemplo de la escritora. No eres escritora cuando lanzas el libro, eres escritora desde ya, desde el día que decidiste que ibas a escribir. Y eso ya te hace escritora porque te hace creer en ti con resultados o sin resultados, ¿sí? También en esa parte de convertirnos mientras vamos
llegando a esa versión que queremos ser. También aquí se encarna nuestro espíritu basado en esa actividad que estamos haciendo, ¿sí? Literalmente, o sea, en espíritu hablo de energía, en la parte energética, cuando tú habitas un hábito de bienestar hacia ti, saludable, cuando tú entonces te sientas a estudiar y te sientas a ser disciplinado, literalmente encarnas el espíritu de la disciplina, ¿sí? Entonces esto también sucede a nivel energético. Te conviertes en mente, cuerpo, espíritu, que es esta tríada al éxito que nos permite de manera equilibrada llegar a esos resultados, pero también de manera saludable y armoniosa. Si no nos ponemos todo mental, nos quedamos elevados, como que sí, idealizando, pero sin acción. Por ende, ahí hay fallos en nuestras metas. Ahora, si solamente acciono, pero sin un equilibrio mental en el aspecto de cuál es esa visión, cuál es ese camino, cuál es esa ruta, cuál es esa meta, ese propósito, ese proceso, o sea, tengo que tener claro hacia dónde voy, porque el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Sí, es como cuando tú coges y abres Google Maps y vas a ir a algún lugar, tú pones la ruta o tú pones el nombre del lugar. Es exactamente igual con nuestra vida. Sí debemos tener una estructura que nos permita entender hacia dónde vamos a caminar, entonces sí se requiere una estructura mental, se requiere un accionar, ¿sí? Porque si solo accionamos a lo loco, bueno, hay gente que se desgasta un montón la vida haciendo un montón de cosas, pero a la hora final no tienen ni los resultados que desean. Y es más el desgaste en el lapso de tiempo que ni siquiera lo que pudieron avanzar, crecer o evolucionar de pronto en ese ideal que tenían de algo que querían lograr. Entonces hay que tener estructura mental, hay que tener una alineación también equilibrada en los hábitos y en el sistema de productividad que estás usando para esos sueños, que sea equilibrado con esas metas que tienes. Y hay que encarnar espiritualmente con esta fe en nosotros mismos día a día para que literalmente ese espíritu que nosotros queremos, de eso que tanto anhelamos, también llegue a nosotros. Cuando tú haces mucho una actividad, tú empiezas a encarnar de alguna manera esa energía en tu vida, ¿sí? Y eso se nota en tu vibración energética, eso se nota en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, en tu forma de relacionarte con el mundo. Eso se nota en tus pensamientos, en tus acciones, en tus hábitos, en tus decisiones y en absolutamente todo lo que haces cuando empiezas a encarnar una acción en tu vida o una decisión de manera frecuente, de manera positiva o negativa. Aquí voy a poner un ejemplo de mi propia vida porque creo que a veces creemos que pues muchas personas hablan de esto, pero de pronto no sabemos el por qué. Yo me acuerdo muchísimo que hubo un tiempo en mi vida en el que efectivamente empecé a tener una energía más de ir a discotecas, salir, rumbear, y esto no es malo ni bueno, no vamos a satanizar absolutamente nada, simplemente son decisiones y son experiencias que creo que todos tenemos que vivir y pasar por estas pruebas, pero también aprender. Yo literalmente, mi forma de actuar, mi forma de vestirme, mi forma de pensar, mi forma de relacionarme con el mundo, al crear estos hábitos destructivos y hábitos negativos tan frecuentes en mi vida, a instaurarlos tan frecuentes de que todas las noches iba a una discoteca, transformaron totalmente la persona que yo era, mi forma de hablar, mi forma de actuar, lo que consumía, los alimentos que consumía, las bebidas que consumía, los hábitos totalmente me cambiaron en mi vida. Y empecé, por el contrario, me empezó a invadir, digamos, por ejemplo, no sé, en la parte espiritual, ansiedad, depresión, un desorden emocional, un cansancio terrible. Entonces, claro, cuando yo hago esta transformación en mi vida y cambié llegar a las 4 de la mañana de rumba por empezar a meditar a las 4 de la mañana, pues empecé a habitar otras cosas, empecé a vestirme diferente, empecé a transformar totalmente mi rutina, porque mi rutina era de noche y ahora mi rutina era de día.
empecé a alimentarme diferente, empecé a tener discursos distintos, mi cara y mi cuerpo empezó a cambiar de una manera absurda. ¿Por qué? Porque ya me estaba transformando interiormente y energéticamente, y entonces llegó literalmente el espíritu de la disciplina, el espíritu del estudio, el espíritu de la inteligencia, de la constancia, de las virtudes. Empecé a cambiar totalmente, literalmente toda mi filosofía de vida nuevamente. Entonces, lo más importante no es ni acumular experiencia, ni acumular personas, ni acumular cosas, ni acumular mujeres, ni hombres, ni ropa, sino cuando realmente hablamos de nuestros sueños es realmente preguntarte qué sería eso que tú harías sin que te pagaran. Que si tú piensas en el peor día de tu vida, si tú te levantaras a hacer esa actividad que te gusta tanto, que te apasiona. Porque ahí va la otra parte de la frase que me encantó y por eso decidí hacer este episodio basado en esto, y es que por eso el propósito es más importante que el objetivo. Claro, porque un objetivo tú lo cumples y ya. O te frustras por cumplirlo o lo cumples y igual te sientes frustrado porque dices ok, ya, y esto era todo. Pero cuando tú y con un objetivo, posiblemente en momentos muy oscuros de nuestra vida, porque ustedes saben que todo en el mundo es la bipolaridad, la polaridad, ¿no? Ni bueno ni malo, ni oscuro ni blanco, ¿no? O sea, estamos todo el tiempo en un escenario en el que estamos aprendiendo, pero que hay momentos de momentos, y pues cuando nos llegan momentos muy fuertes de aprendizaje, ahí es cuando realmente vamos a ver si esos sueños si eran los del alma, o si eran sueños para publicar en Instagram, o para envidiarle la vida a otro, o era el sueño de otro, o eran sueños instaurados por nuestros linajes familiares o por otras personas. Por ende, en estos días o en estas situaciones de nuestra vida donde posiblemente hemos estado después de una crisis muy fuerte o después de una situación de dificultad muy compleja, si nosotros decidimos hacer esta tarea, esta acción, este trabajo, o dar nuestra cuota diaria hacia esto que me va a permitir cumplir con este propósito, aún en la peor situación. Bueno, cuando es un objetivo posiblemente no es tan fuerte y no se sostiene en el tiempo, por ende el objetivo ante una situación de mucha dificultad, de mucho dolor, de mucho cambio, de mucha transformación o de mucho caos, posiblemente se caiga, porque no hay quien la sostenga energéticamente, ¿sí? Pero si llega el caos y hay un propósito, si llega un momento muy caótico en tu vida y hay propósito con eso que tú quieres en tu vida, con esa meta, con ese sueño, con eso que quieres construir, no se va a caer, porque el propósito viene del alma. Recuerden que Dios nos creó completos y perfectos. Y yo siempre digo que Dios nos dio a cada uno muchos superpoderes, de hecho tenemos un montón, pero tenemos desarrollados unos más que otros, ¿cierto? Por eso nuestras personalidades son mágicas, nadie es igual a nadie, nadie puede ser igual a nadie. Es imposible porque Dios nos dio a cada uno esa magia dentro de nuestras habilidades, capacidades, dones, destrezas, virtudes y talentos y cualidades, ¿sí? Por ende, cuando yo me conecto con mi parte interior, con mi propósito, que es normalmente con estas habilidades, y las pongo al servicio, y no digo al servicio de alguien, sino las quieres compartir con el mundo porque te encanta, porque te apasiona, porque aún en la peor situación del mundo tú te levantarías y lo harías por el amor que le tienes a eso y porque es algo que te gobierna, ahí es cuando realmente estamos hablando de lo más importante, ¿sí? Claro, hay que tener una estructura mental, física y espiritual, pero por otro lado hay que conectarnos con esa parte espiritual que nos permita llegar a entender este propósito. Yo creo que no hay un solo propósito, hay muchísimos propósitos en la vida. Hay muchos propósitos, hay muchos ikigai, pero hay una magia interior que siempre nos ha movido y unos sueños que siempre hemos tenido, pero que muchas veces los enterramos por miedo,
porque no nos sentimos apoyados, porque no estamos motivados, porque no nos creemos capaces. Y por eso ni la motivación, ni la actitud positiva van a poder sostener estos sueños o metas si no tienen un propósito. Porque la motivación se acaba. La motivación se acaba. ¿Sí? Pero cuando la carrera realmente empieza es cuando te caes, es cuando te duele, es cuando hay dificultades, es cuando se pone incómodo. Y cuando tú decides continuar desde ese propósito, no desde el resultado, no desde el acumular, no desde el quiero o el deseo sobresalir, sino desde el propósito interior de tu alma, ahí realmente es cuando todo cambia, ¿sí? No eres un objetivo en la vida. No eres esa casa, no eres ese carro, no eres eso que te hayan vendido, que eso que debemos ser. Nada de eso. Cuando entendemos que el propósito puede sostenerse solo es conectar con eso, ahí cambia totalmente nuestra vida, porque entendemos que ni somos una cosa ni somos otra, sino que vamos siendo con la vida. 2, que es algo que nos gobierna, que está dentro de nosotros, que es algo que tú ya tienes, simplemente tienes que aceptarlo y potencializarlo y poderlo expresar, mostrar y compartir desde lo más profundo de tu alma. Por eso lo harías así no te pagaran, por eso lo harías aún estando en la peor situación de tu vida, lo harías con amor, porque es lo más importante para ti y porque no es algo que tú digas si es importante y ya, no, sino que sale desde lo natural, sale desde tu esencia, sale desde tu ser, sale desde tu alma, ¿sí? Y conectarnos con esta parte creadora es conectarnos con Dios. Por eso es muy importante que cuando hablemos de metas y de sueños, entendamos el propósito. Hay muchísimas definiciones de propósito. Yo acá no estoy hablando de un propósito en la vida, no estoy hablando de algo muy grande, estoy hablando de un propósito muy chiquito. Pero ese propósito chiquito puede ser el motor de tu vida, ¿sí? Y ese propósito chiquito se puede transformar en muchos propósitos en tu vida. Por eso les digo que no es algo que tenga un nombre, ni un apellido, ni que se llame de una manera, ni que se etiquete de otra. Es algo que sucede en tu interior cuando tú te permites aceptar esos dones que Dios te dio y te permites potencializarlos, explorarlos desde el autoconocimiento, cuando te permites expandirlos y cuando te permites compartirlos. Cuando lo haces por gusto y por pasión y no porque te toca o porque deberías. El deberías, el te toca, el toca cumplir, el me tocó, la complacencia con el mundo nos aleja muchísimo de esto. Y es muy triste que la mayoría de personas ni siquiera saben cuáles son sus sueños, ni siquiera los tienen claros. Muchos ni siquiera se han planteado sueños ni metas en la vida, ¿sí? Y lo he visto con personas grandes inclusive. Y esto tampoco es malo, ni bueno, pero es triste porque estamos vivos, pero nos adaptamos tanto a esas estructuras sociales que nos encarcelan, que terminamos siendo víctimas del sistema, de nuestras parejas, de los trabajos, del sistema de salud, de absolutamente todo, porque no te permites decidir, porque le delegaste a otros decidir por ti. Cuando tú tienes claro qué quieres y para dónde vas, nadie te puede lastimar, nadie puede jugar contigo, nadie puede decidir por ti, porque tú decides sobre todos los aspectos de tu vida, ¿sí? Por eso es tan importante plantearnos sueños y metas y hacerlo desde este propósito interno, que es desde esta conexión con nuestra alma, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, con Dios, con nuestra parte espiritual. Y cuando te conectas con Dios está tu mente, porque tu mente ya sabe cómo hacerlo. Tu mente no lo va a ver imposible porque es algo que está mucho más grande que tu mente y es tu esencia del ser. Tus hábitos, te encanta tanto que tú no lo vas a ver como un sacrificio, como algo terrible, como que no, me toca madrugar a las 4 de la mañana a hacer deporte. No, el deportista que ama salir a correr y entrenar y es feliz, por ende no lo va a ver como algo caótico, por el contrario, va a conectar con eso que ya tiene, ¿sí? Porque su habilidad es demostrar, no sé, su habilidad es, no sé, en un deporte, bueno, su habilidad es ser deportista, ¿sí? Para otros, por ejemplo, la habilidad es comunicar, por ende no le va a dar como esta sensación de
no, me toca hacer un video. No, va a ser placenterísimo para esa persona decir, tengo que hacer un video o decido hacer un video, ¿sí? Ya no es desde el me toca o tengo que, sino es desde el decido hacerlo. Y esto es lo que pasa cuando conectamos con esta parte del propósito. El propósito solamente lo puedes entender tú y sentirlo, ¿sí? Puede tener las definiciones múltiples y este propósito se puede convertir en múltiples propósitos porque está dentro de ti, ¿sí? Ya tú en esta vida terrenal lo manejas como tú quieras, lo potencializas como tú quieras, lo expandes como tú quieras, lo compartes como tú quieras. Y la parte final de esta frase es que por eso el proceso es más importante que el resultado. Y esto también es algo fundamental porque nos han enseñado que somos resultados, que somos lo que hacemos, que somos lo que tenemos, que eres el sueldo que ganas, que eres el país donde vives o la nacionalidad que tienes o la ropita que te pones o la cartera con la marca de no sé quién. Y esto lo que hace es dividirnos como sociedad terriblemente y nos hace poner en un estado de materialismo absurdo y de complacencia absurda que lo que hace es dañarnos por completo nuestra esencia del ser y alejarnos cada vez de Dios, alejarnos cada vez de nosotros mismos. Cada vez que tú le eres fiel a otros, te eres infiel a ti. Primero tienes que estar para ti, ¿sí? Y cuando hablamos de que muchas veces para algunas personas es más importante el resultado, muchas veces queremos ese resultado para buscar esa validación externa. Y en esa validación externa te pierdes. El proceso lo vives tú. El levantarte cada día con el alma feliz por ese propósito, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto lo explican en el libro de Hábitos Atómicos. Y es que si esta deportista ha dedicado toda su vida a esa meta de esa carrera, llega el día de la carrera, la gana y ya, se acabó la vida. Porque definió sus metas basadas en un resultado, no en la esencia del ser. ¿A qué me refiero con esto? Esta persona, después de terminar esta carrera, se frustra totalmente porque dice, bueno, ¿y esto era todo? Literalmente se acabó mi vida, o sea, ya. Si llevo tantos años trabajando por esta carrera, ya la hice, ya la tengo, ya la gané, esto era todo. Y por eso vemos muchas personas muy exitosas y no exitosas también, frustradas. Porque mentalmente se crearon esta creencia de que eras el resultado. Pero si tú entiendes que la finalidad no tiene que ser el resultado, sino que te estás convirtiendo en un deportista, ya eres deportista y vas a gozarte cada carrera porque lo eres desde tu esencia del ser, ¿sí? Por eso les explicaba esto al principio del video, porque se trata del paso a paso, se trata de el proceso. El proceso es lo más importante porque en el proceso tú crees en ti y cada que tú actúas a favor de eso que tu alma te pide que hagas, tú estás fortaleciendo tu autoconcepto, tu autoestima, tu amor propio. Estás creyendo en ti. Estás teniendo una victoria al día que te hace diferente al resto. Y no lo estás haciendo por el resto, lo estás haciendo porque te gusta, porque te apasiona y porque hay un propósito adentro. Porque hay algo adentro de ti que te mueve y que te paras para hacerlo, ¿sí? Por ende, cuando esto sucede y entendemos que lo que debo es convertirme en ese estado del ser y no convertirme en un resultado que no soy y que no me voy a llevar, ahí cambia todo y ahí vas a dejar de querer frustración, ahí vas a dejar de tener afán por conseguir tus metas, ahí vas a dejar totalmente de estar en comparación con otros, con resultados que deseas tener por demostrar. Ahí vas a entender que esto no se trata del mundo, sino de ti. Y que si tú decides compartirlo con el mundo, va a ser desde este compartir, desde el amor, de compartir para ayudar, de compartir para expandir, de compartir para crear, ¿sí? Para crear nuevas cosas, para crear nuevas oportunidades, para crear, ¿sí? Para que otros se puedan nutrir de eso que tú encontraste, de tu propia experiencia. El proceso requiere de valentía y de virtudes.
de coraje, de disciplina, de tener tu mente en equilibrio, de tener tu cuerpo en equilibrio y de conectarte con Dios. Por eso no somos un resultado. Por eso desde el día que dijiste que ibas a escribir un libro, que ibas a abrir un podcast, que ibas a empezar este proyecto de ser deportista, eso, desde ese día ya eres ese resultado. Desde ese día ya creíste en ti, ¿sí? Por eso el proceso es lo más importante, porque lo que sostiene que tú llegues a ese estado del ser, que es ser escritora, que es ser deportista, y no ser una carrera o no ser un libro, sino ser deportista, ¿sí? Ser escritora, porque si tú eres un libro, entonces eres un resultado. Sí, estás pensando en pequeño, pero cuando tú te transformas, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, habitas un estado del ser diferente. Por eso explicaba esto de que literalmente viene el espíritu de ese hábito que estamos teniendo. Claro que sí. Nos habitamos de una manera distinta en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra parte física. Entonces, no eres un resultado, ni pongas tus metas basadas en ese resultado. Ponlas de manera amplia. Ok, ¿quieres escribir un libro? ¿Cuál va a ser tu meta? No va a ser el libro tu meta. Tu meta va a ser escritora. Ser escritora. Tu meta no va a ser la carrera. Tu meta va a ser deportista. ¿Sí? Y empiezas a habitar este estado del ser, de esta escritora, de este deportista, a equilibrar tus emociones, viendo que si puedes cumplirte desde el amor, desde el autocuidado, desde la autocompasión, también teniendo mucho cuidado con no autolastimarte, autocriticarte, con no autoexigirte, no, desde el equilibrio, desde la conciencia. Por eso tenemos que conectar nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para hacerlo de manera equilibrada y sostenible en el tiempo, ¿sí? Y por eso es importante el proceso. La gente cree que, o sea, a ver, cuando todo está fácil, todo es muy fácil. O sea, cuando tú empiezas una carrera y todos empiezan a correr, está súper fácil. Pero ¿y si la carrera dura 24 horas? A las 18 horas es que empieza la carrera, a las 15, a las 10, a las 8 horas es cuando empieza, cuando ya la gente se empezó a caer, a cansar, cuando empezaron los desmayados, cuando empiezan a haber trabas y trabas y trabas en este camino, cuando empiezan a caer piedras, cuando cae lluvia, cuando caen rayos. Ahí es cuando empieza, cuando te lastimaste el tobillo y seguiste corriendo a pesar de que fue duro, pero tenías tanto este sentimiento de yo quiero continuar porque tengo un propósito con esto que lo quiero hacer. Ahí es cuando empieza la carrera, cuando se te dañó la bicicleta, o sea, ahí es. Cuando se pone difícil la vaina, ahí es cuando empieza. Porque es que fácil todos podemos, motivados, pues claro, ¿quién no puede motivado? Todos podemos motivados. Todos podemos motivados, todos podemos con todo puestecito ahí, todos empezando perfectos. Pero cuando no tenemos motivación, cuando se nos acaba la paciencia, cuando todo mal, literal, que todo mal en la vida, fue puta que uno dice, mierda, ¿en qué momento se acaba esto? Ahí es cuando realmente empiezas a correr, ahí es cuando realmente empieza este proceso, porque es cuando te estás demostrando que ese propósito es más grande que cualquier situación, que ese propósito es más grande que cualquier resultado, que cualquier meta aparente que te hayas puesto, que lo que estás haciendo es transformando tu estado del ser, y no para hablarlo desde la mejor versión de algo, no, porque al final siempre actuamos con nuestra mejor versión, estamos en un proceso de constante evolución y transformación, pero sí vas habitando ese estado del ser que te permite conectarte con esa parte profunda de ti, de tu alma y con Dios, ¿sí? Así que piensa en la persona que te quieres convertir, piensa en quién te gustaría habitar, y no hablo de que queramos ser otro, no, desde tu esencia, desde tu ser. Hay personas que toda la vida han tenido sueños y no los han cumplido porque los han postergado, o les da miedo, o simplemente procrastinan y procrastinan y procrastinan y a la final no, se les pasa la vida. Empieza por lo más simple, por lo más sencillo, no empieces con 10,000 cosas, lo más simple, lo más simple. ¿Quieres ser deportista? Perfecto. Vas a empezar con 10 minutos al día, saliendo a trotar, saltando lazo, viendo un video en YouTube donde puedas bailar,
Hay miles de maneras. ¿En qué cambia el proceso? En que tú le pones tu magia, porque no todos aprendemos igual. Yo no te puedo decir, sí, mira, tienes que hacer un cronograma estructurado así, así. No, hay personas que de pronto eso los estresaría más. Hay personas que de pronto a su manera podrían hacer esto. Por eso hay tantos estilos y modelos para que las personas hagan deporte, por ejemplo. Hay yoga fit, por ejemplo. Yoga fit, tú sudas un montón como si fueras a un gimnasio, pero hay gente que se estresa en el gimnasio. Por ende, aquí la clave de este proceso para cumplir nuestros sueños es el autoconocimiento. A mí, ¿cómo me funciona? A mí, ¿cómo me sirve? No lo que diga el Instagram, el experto, el profesor, no. Tú puedes ver todo esto y hacer como un balance de, ok, intentarlo inclusive, ¿sí? Pero realmente hasta que no conectes con esa parte tuya que realmente sí está alineada con tu manera de aprender, de aprendizaje, de conectar contigo, con tu parte interior, no lo vas a lograr, ¿sí? Por eso el camino o el proceso no se trata de hacer una cosa y ya, se trata de explorar. Ah, no me sirvió este camino, no me gustó, ok, cojo otro. El fracaso no existe, lo que existe son las retiradas. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. Se retiran, pero no se retiran porque el camino, porque no puedan, sí pueden, pero no buscaron vías donde pudieran conectar más con esto. Por esto hay tantas metodologías habidas y por haber, que te dicen cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo, todo te lo dicen, claro. Ahorita hay un montón, pero muchas veces de tantas cosas que hay terminamos más confundidos. Entonces este proceso, lo que yo les recomiendo es que lo hagan muy desde su parte interior. Sí, cojan herramientas de expertos, busquen expertos, edúquense, porque ellos tienen herramientas que ustedes no, pero adapten esta información a su manera, ¿sí? Desde la autoexploración, porque hay gente que detesta el gimnasio y va odiando el gimnasio, y tu cuerpo lo sabe y tu mente lo sabe. Por ende, si tú detestas algo, ¿crees que vas a tener los resultados que quieres? No, pero quieres ser una persona saludable, entonces listo, vas a empezar a correr. Bueno, no me gusta correr. Bueno, vas a entrar a taekwondo, a ver si de pronto te gusta taekwondo. O sea, la cuestión es de explorarte, porque en ese explorar vas a hacer clic con eso que tanto deseas. Y al hacer clic con esa parte que tú tanto deseas, o eso que quieres descubrir de ti, y en ese proceso de caminar, ahí vas a empezar a habitar esa esencia del ser de una persona saludable, de un deportista, ¿sí? En ese mismo proceso de exploración. Por eso el camino no es lineal. Nos han dicho que el camino sí, vas por aquí, te casas, trabajas, no sé qué. Eso es falso. Nada en la vida es así. Y entre más estática sea nuestra vida, menos vamos a aprender. Entre más dificultad haya en el camino y entre más coraje, virtudes y valores tengas, más vas a llegar a eso que tanto deseas. Porque además vas a llegar a esa versión desde el amor, desde la conexión con Dios, desde la conexión con tu cuerpo, con tu parte espiritual, con tus emociones en equilibrio, ¿sí? No estamos en ninguna carrera ni competencia con nadie. Vinimos aquí a aprender. Y estas metas no se pueden sostener si no estamos en bienestar. ¿Qué me hace bien a mí? ¿Qué le hace bien a mi cuerpo y qué le hace bien a mi mente? ¿Sí? ¿Qué estoy metiéndole a mi mente? ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? ¿Y cómo estoy cuidando mi energía? ¿Sí? Para poder sostener mis sueños y habitar esta persona que quiero ser, tengo que tener lo básico en mi vida. Un sueño saludable, una alimentación saludable, ¿sí? Cosas muy simples, tener orden en mi habitación, cosas súper básicas, que todo esto hace parte del proceso, todo esto hace parte del proceso. Por eso les decía, a veces queremos lograr cosas gigantes, pero no hemos podido ni con las más mínimas en nuestra vida. Y todo altera nuestros resultados. Por ende, el proceso es lo más importante, el propósito es lo más importante, ¿sí? Conectar con este propósito. ¿Qué harías? ¿Qué te levantarías a hacer? ¿Qué actividad te levantarías a hacer? Que tengas innata en ti cuando todo está mal.
Yo he pasado por un montón de crisis en mi vida, que las agradezco todas. Y la última crisis o situación de oportunidad de aprendizaje que tuve, yo tuve muchísima fuerza y valentía para seguir en mi proyecto. Me grabé un montón de cursos, me puse a estudiar, me grabé un montón de contenido para el canal, grabé casi mes y medio de contenido. Pues yo no paraba, yo tenía una fuerza, una fuerza que impresionante, estando en una situación súper compleja de mi vida, donde no todo estaba bien, donde de hecho todo estaba mal en ese momento para mí, lo que pensaba en ese momento. Y ahí es cuando entendí que el propósito es más grande que cualquier situación, que ya no se trata de una meta, que ya no se trata de un resultado, que ya no se trata de un objetivo, que se trata de un propósito y que esto se trata de un estado del ser en el que yo estoy convirtiéndome, ¿sí? Que el estado del ser que estoy habitando es el estado de la divinidad, de Dios, de nuestra alma. Es habitar esta abundancia que nos dio Dios y la vida y poderla transitar a pesar de que todo esté mal. Y conectar con esto yo creo que es de las cosas más importantes de la vida, porque es entender que no somos esta materia, es entender que hay algo que nos mueve mucho más allá y que si dejamos de ladito todas estas creencias, todo este materialismo y toda esta complacencia, y realmente conectamos con lo importante que es aquí adentro, y esto importante que hay aquí adentro, conectarlo con mi mente y con mi cuerpo, con mi acción diaria, con mis decisiones, ahí llegamos al éxito y a la plenitud, y ahí vas a cumplir todas las metas que tú te propongas. Yo volteo a mirar y digo, no sé ni cómo me paré de la cama, pero había algo más grande para mí, había algo más grande que me movía. Porque no somos las situaciones que nos ocurren, sí, no somos lo que nos ocurre, no somos la historia que nos contamos a nosotros mismos, no somos las circunstancias, no somos nada de eso. Por eso la pregunta mágica para este podcast de hoy es, ¿qué harías cuando todo está mal? ¿Qué te levantarías a hacer que no dejarías de hacer aunque todo esté mal? Yo lo entendí y lo viví desde mi experiencia, y por eso cuando leí esta frase me marcó muchísimo y dije, esta va para el podcast, porque creo que es importante hablarlo y hablarlo pues desde esta claridad, ¿no? Lo más importante no es lo que acumulas, sino en quién te convertiste mientras ibas por eso que querías. Por eso el propósito es más importante que el objetivo. Por eso el proceso es más importante que el resultado. Piensa en la persona en la que te quieres convertir. Piensa en esa persona que te quieres convertir y aplica todo esto que te digo a tu vida. Aplícalo con amor. Aplica en quién te vas a convertir. Aplica en cuál es ese propósito y cuál sería ese proceso. ¿Cuál sería ese proceso desde la mente, desde el cuerpo y desde el espíritu? Porque ahí vas a conectar con Dios, porque ahí vas a sanarte y porque ahí va a haber algo mucho más grande que todo esto que aparentemente vemos aquí en tierra. Yo espero este episodio les haya gustado un montón. Si tienen dudas o preguntas, por favor déjenmelas aquí en los comentarios. También recuerden que este es un espacio para aprender y desaprender de la vida. Aquí no hay una verdad absoluta, simplemente es un espacio donde yo comparto lo que he aprendido desde mi experiencia personal, pero también desde los aprendizajes, desde la información, desde los estudios, desde en general. Todo es un aprendizaje, todo en la tierra es una escuela, y me encanta que pueda compartirla por este medio. Me encanta saber que de pronto a alguien le puede servir toda esta información y que, bueno, podemos ayudar a transformar estas vidas con estas herramientas o con estas palabras. Créanme que cuando hay un propósito, cualquier problema en tu vida, cualquier situación se queda chiquito, porque el propósito es tan grande que camina solo y que te va a mover
y te va a sacar de donde te tengas que ir. Y vas a llorar de tristeza, vas a llorar, pero también va a haber mucha luz. Y así como lloraste de tristeza, vas a llorar de mucha felicidad al ver que empezaste a evitar este camino del ser tan profundo, de eso que es lo que te vas a convertir accionando día a día por eso que quieres, ¿sí? Así que, bueno, los invito a seguirme en mis redes sociales, @sabiamenteadelaida, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y también a que visiten mi página web, donde van a encontrar diferentes programas de mentorías en los cuales pueden participar, ¿vale? La idea es poder ayudarles a la construcción de sus sueños por medio de un plan de acción donde se equilibra mente, cuerpo y espíritu. Sin claridad no sabemos hacia dónde caminar, por eso es tan importante poder tener claro realmente estos sueños, estas metas, desde dónde los estamos cogiendo, y ahí desde el dónde empezar a crear este plan de acción que nos permita equilibrarnos y poder cumplir esto de manera sostenible en el tiempo, para poderlo habitar, para poderlo disfrutar, para poderlo sostener y para poder tener la responsabilidad de realmente sostener estos sueños que queremos en nuestra vida. Así que si estás interesado, te invito a la mentoría de Sabiamente Adelaida, donde la puedes encontrar en mi página web www.sabiamenteadelaida.com. Los quiero mucho, comunidad sabia. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida. Muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.